Muy bien. La instancia tiene por objeto que se abra un procedimiento. ¿Queda claro? Es lo primero que va a pasar. Y esto nos lleva a preguntarnos ahora, ¿qué es el procedimiento? Y por procedimiento, bueno, primero tenemos que entender que la característica principal del procedimiento es su dinamismo. ¿A qué voy? Cuando ustedes estudiaron Introducción al Estudio del Derecho, ¿escucharon hablar de Hans Kelsen? ¿Y qué les dijeron de Hans Kelsen? Edgar, ¿a ti qué te dijeron de Hans Kelsen? Bueno, que es un jurista muy destacado, es un autor que nos también vi en metodología y básicamente él fue el que escribió la teoría pura del derecho. A mí yo no he leído completamente la teoría, pero en metodología me dejaron una lectura más cortita que era como un mismo análisis que él hacía su teoría años después y la respuesta a algunas críticas que le habían lanzado, porque respondía a críticas sobre el natural, que lo acusaban de que para eso tenía que partir del naturalismo y cosas así. Muy bien. Veamos lo siguiente. Dentro de esto que leíste de Hans Kelsen, ¿recuerdas? Bueno, Hans Kelsen es un gran doctrinario, un filósofo que estableció distintos postulados sobre el estudio de la norma jurídica. Se le considera el fundador de la teoría pura del derecho. Y de estudios positivistas o de derecho positivo, desde el enfoque positivo, más completos o más serios. Es muy importante el impacto que ha tenido su teoría hasta el día de hoy. Hay jurisprudencias basadas todavía en la idea de Hans Kelsen. Los tribunales constitucionales, la idea de constitución, muchas cuestiones se siguen analizando. No quiere decir que todo lo que dijo es correcto, pero fue un gran avance. Dentro de todo lo que él dijo, y que es retomado, por eso fui hasta Hans Kelsen, por diversos autores, él divide las normas. Nos dice, si bien el sistema jurídico está conformado por normas jurídicas, estas tienen distinta taxonomía. Es decir, hay varios tipos de normas. En su libro, en la propia teoría pura del derecho y en su libro Teoría General del Estado y del Derecho, Hans Kelsen divide al cuerpo normativo en dos. Nos dice, tenemos normas estáticas o nomoestáticas y tenemos normas dinámicas o nomodinámicas. El nombre de cada una de ellas nos puede ir dando una idea de qué se trata. Cuando hablamos que es una norma estática, se refiere a normas que solamente establecen un estatus o un estadio de una figura jurídica o de una institución jurídica propiamente hablando. Y cuando nos dice que hay normas dinámicas, la palabra dinamismo, ¿a qué les suena a ustedes? ¿Qué es lo dinámico? Que está en movimiento. Exactamente, Denise, que está en movimiento. El dinamismo quiere decir movimiento. Y por lo tanto,
cuando se habla del dinamismo o de una norma dinámica, no quiere decir que la norma salga a correr, ¿verdad? Sino que esta norma nos va a dar la idea de un movimiento. Es decir, vamos a tener cambios en el estatus de las personas, de las cosas, de las instituciones, de acuerdo con la normatividad. Veamos un ejemplo. Piensen ustedes la norma que nos dice en el Código Civil. Los requisitos, bueno, nos va a decir la norma. Los requisitos para contraer matrimonio en la Ciudad de México son los siguientes. Residir en la localidad o tener su domicilio en la localidad. Llenar una solicitud. Pagar unos derechos. Adjuntar a la solicitud acta de nacimiento. Y pues no recuerdo qué otro, ¿no? Vamos a suponer que estos son los requisitos para contraer matrimonio. Yo les pregunto, ¿esta es una norma estática o dinámica? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les da la idea de movimiento? Yo digo que es estática, ¿no? No sé. Sí, a mí me parece que es estática. ¿Por qué? Pues porque no nos está dando una idea de un cambio, de un estatus, ni nada. Simplemente está diciendo, estos son los requisitos. Pero vean las siguientes normas. Tenemos lo siguiente. Una vez presentada la solicitud de matrimonio, el oficial del registro civil verificará que los documentos sean correctos. De ser así, asignará fecha y hora para celebrar el matrimonio. Llegada la fecha y hora, verificará las identificaciones de los sujetos que van a contraer matrimonio. Les explicará la trascendencia del acto que están por celebrar. Solicitará la presencia de 2 testigos. Asimismo, explicará la trascendencia de el régimen mediante el cual estará instituido este matrimonio, es decir, sociedad conyugal o separación de bienes. Y una vez que verifique todo esto, explicará las consecuencias, como decía yo, del matrimonio, pedirá la manifestación expresa de que es deseo de cada uno de los contrayentes casarse, que no están siendo obligados por nadie, y una vez que ocurra todo esto, los declarará marido y mujer, o mejor dicho, esposos o esposo y esposa, creo que es lo correcto. Entonces, una vez que esto ocurra, se tendrá por válido el matrimonio y se suscribirá o se entregará el acta correspondiente. Les pregunto a todos y a todas. ¿Esta norma que acabo de leer les da la idea de movimiento? ¿De cambio de estatus?
¿Les parece que es dinámica? Sí, ¿Quién me habló? Erandi. Ah, ¿y por qué le parece, Erandi? Porque, bueno, ahorita que dijo eso de cambio de estatus, pues las personas pasan de estar de un estado civil a otro. Exacto, pasan de estar solteras a estar casadas. Y veamos entonces que esta es la característica primordial de las normas procedimentales. Toda norma procedimental será una norma dinámica. ¿Queda claro? Vamos a definir qué es procedimiento. Por procedimiento debemos de entender la secuela de instancias dinámicas concatenadas entre sí realizadas por las partes, perdón, realizadas por los sujetos procedimentales para emitir un acertamiento. Entonces vamos a explicar esta definición, porque tiene algunas palabritas que nos parecen raras. Primero, analicemos esta parte. Se inicia diciendo que el procedimiento es una secuela. Les pregunto a ustedes, ¿la palabra secuela a qué les suena? A una continuación. A ver, perdón, ¿se me encimaron, Alejandra? A una continuación. A una continuación. ¿Y usted, Iván? Dije lo mismo, justamente. Ah, se debe un chocolate. Pensemos lo siguiente. Pero, a ver, amplíenme un poquito más. ¿Cómo que a una continuación? Cualquiera de los dos, Iván o Alejandra. Pues sí, ¿no? Bueno, yo entiendo por secuela la continuación de algo que ya estaba prescrito o preordenado, ¿no? Ajá, pero, a ver, amplíame un poquito más. Es que me dejas en las mismas. ¿Cómo que algo que ya estaba preestablecido o ordenado? Dame un ejemplo. ¿Qué sería una secuela? Bueno, por ejemplo, lo más común de las secuelas, o donde más lo he escuchado yo, son en las películas, ¿no? Entonces, se basan en la película principal para desencadenar otra trama o otra película. Es como, Ajá, ¿cómo qué? es como una sobrevivencia de un hecho ya relacionado anteriormente a algo. Es que no sé cómo explicarlo. A ver, dímelo con secuelas. Dame un ejemplo de una película. Rápidos y Furiosos. Ok. Tiene, creo, secuelas. ¿Cómo? Tiene, creo, 9 secuelas, o sea, 9 películas derivadas de la primera. Y por ejemplo, todas esas películas de Rápido Furioso 1 a 9, todas tienen que ver con la trama establecida en la película 1. O sea, todas
¿Son consecuencia de lo que pasó en la 1? No de la 1, pero sí de la 2, 3, 4, 5, 6 y así. Ah, ok, o sea, todo tiene una hilación, por decirlo. Ajá. Muy bien. Yo desconozco Rápidos y Furiosos, no soy muy fan de ella, pero pensemos, ¿qué puede ser? ¿Terminator? ¿Han visto Terminator? ¿Exterminador? ¿No han visto? Uf. Bueno, déjenme acerco más hacia acá, hacia los 2000. El Señor de los Anillos. Esa sí la han visto. Edgar, tú que sí has visto El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos 1, 2 y 3, la película 2 y 3 son secuelas de la 1. Sí, van directamente relacionadas. Y la película El Hobbit, ¿esa qué sería? No te escucho. Una precuela. Una precuela. Y entonces fíjense que estamos utilizando esta palabra que tiene una raíz, un sufijo, un prefijo, ¿no? Secuela, precuela. Y cuando utilizamos la palabra secuela, quiere decir que es un acto que sucede en el tiempo y es consecuencia del primero. Como bien nos decía Iván, pues en las películas, yo, o sea, sí he visto Rápidos y Furiosos, pero, ¿cómo decirles? Nunca lo he visto como un todo global. ¿Sale? Entiendo que hay cosas que están relacionadas, pero no conozco, vamos, el canon completo. Entonces, hay que analizar que una secuela, aquí, para lo que nos interesa, en el campo procedimental, vemos que las normas dinámicas pues traen una idea de cambio de estatus. ¿Sí están de acuerdo? Decir que una secuela es indicar que es consecuencia directa de lo hecho anteriormente. Ejemplo, estas personas son esposos. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Contrajeron matrimonio. ¿Están de acuerdo? Entonces, utilizamos la palabra, el adjetivo, secuela. En algunas definiciones hablan de serie. Es más, a ustedes les van a definir el procedimiento regularmente diciéndoles series de pasos a seguir para llegar a una resolución. Pues dense cuenta que eso no es una definición jurídica. Es una idea. Pero normalmente les dicen series de pasos a seguir para llegar a un fin. Pues reitero, eso no nos dice mucho, ¿sí? A ver, piensen lo siguiente. ¿A alguno de ustedes les gusta cocinar? Y cuando realizan un pastel, ¿no tienen una serie de pasos a seguir para llegar a un fin? Y están realizando un procedimiento. Estamos el procedimiento de cocinar. Pero eso, bueno, para fines de teoría del proceso y para fines jurídicos, pues es independiente. Pero está mal empleada la palabra serie. Porque serie es un conjunto de elementos que tienen como características tener una graduación en su continuación. De tal modo que si no sirve el primero, los segundos no funcionarán. Ejemplo,
serie matemática. Si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿estamos hablando de una serie matemática ascendente? Donde el 2 vale más que el 1, ¿no? Y el 3 vale más que el 2, el 4 vale más que el 3, etcétera. O viceversa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sería una serie descendiente. Dense cuenta que el origen de 1 está condicionado por el subsecuente. En un procedimiento no vale más la segunda etapa que la primera. ¿Estamos de acuerdo? No puedo llegar a la segunda etapa sin la primera. Es lo contrario. La segunda etapa es una secuela directa de la primera. Sin la primera nunca habrá segunda. ¿Se dan cuenta cómo es distinto este concepto? Por lo tanto, utilizamos la palabra secuela. Pero va a ser una secuela ¿de qué? De instancias. Instancias con la característica del dinamismo. Si bien ya vimos el derecho de instar, ya dijimos que es un derecho fundamental con garantías y demás, hay que entender que su característica fundamental es el dinamismo. Ya lo he explicado. Ustedes lo pueden constatar y revisar, como les decía, en los libros del propio autor Hans Kelsen y es retomado por muchos autores más. Ya que tenemos claro este elemento del dinamismo, vamos a decir que estas instancias están concatenadas entre sí, es decir, que son interdependientes. Y las van a realizar los sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales? El pretendiente, la autoridad de la cual se pretende, o mejor dicho, el sujeto del cual se pretende, porque también se puede pretender de otro particular. No, quítenle la autoridad y mejor digan el sujeto del cual se pretende. ¿Sale? Estos son los sujetos procedimentales. Pues necesito a alguien que pida algo y otra persona que le conteste. ¿Estamos de acuerdo? Y esta secuela de instancias concatenadas entre sí que realizan las autoridades, las partes procedimentales, tiene una finalidad, que se emita un acertamiento. ¿Qué quiere decir esto del acertamiento? Esta palabra parece un poco fuera de nuestro sistema, de nuestro español, pero hay que entenderla. ¿Por qué utilizamos esta palabra? Carneluti, en su sistema de derecho procesal civil, cuando llega al estudio de la resolución que pone fin al proceso, dice, no es correcto utilizar la palabra sentencia. Sentencia es una palabra que se utilizó en el antiguo derecho romano cuando el juzgador era un juez
vamos a decirlo, lego, un juez no técnico, un juez que elegían las partes para resolver una controversia al caso concreto. No existía la función de juez, sino se nombraba el juez para el caso concreto. ¿Sale? Pensemos. Ania y yo tenemos un problema y le decimos, Jimena, por favor, usted ayúdenos a resolver. Usted va a ser la jueza de nuestro problema. Pero una vez que Jimena resuelva nuestro problema, ya no sigue siendo jueza. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese caso, en ese tiempo, en ese contexto de la antigüedad, pues Jimena, al no ser abogada, al no ser funcionaria judicial, experta en leyes, ¿creen ustedes que tendría que conocer leyes? Pues sería ridículo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Nosotros, Ania y yo, planteábamos nuestros argumentos ante Jimena. Era un procedimiento preponderantemente oral. Incluso era un procedimiento, posteriormente se volvió un procedimiento, vamos a decir, formalizado, donde a veces o en muchas ocasiones tendría yo que ponerme en un papel, por eso se me llama actor, cual si interpretase un papel. Tenía como que representar el hecho para que Jimena pues viera qué había pasado. Ania tenía que hacer lo mismo en el foro de debate. Una vez que pasaba todo esto y que desahogábamos nuestras pruebas, Ania emitía su decisión, pero lo emitía diciendo, yo siento que Ania tiene la razón. Y yo siento, sintiendo, ha derivado a la palabra sentencia. La palabra sentencia quiere decir lo que yo siento. Carneluti nos dice, bueno, esto no parece ser completamente correcto. ¿Por qué? Pues Carneluti escribió esto en el 40 y tantos, 1940 y tantos, y dice, pues no es correcto señalar que el juez hoy en día emite lo que siente. A veces puede emitir una sentencia incluso contrario a lo que él siente. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, dice, busquemos una palabra que sea más adecuada. Él recurre a la palabra acertamiento, que viene de acertar. En español, acertamiento, que viene del verbo o del infinitivo acertar. Y veamos que la palabra acertar, pues sí la usamos bastante, ¿o no? ¿A qué le suena la palabra acertar? ¿No utilizan ustedes este verbo? Dime, Edgar. Sería como a decir algo correcto. Perfecto, exactamente. Acertar es dar la respuesta correcta a un problema planteado. Entonces, analicémoslo de este modo. Esta palabra, acertar, se adjetiviza y por eso hablamos de un acertamiento. Y el objeto de todo procedimiento va a ser que se emita un acertamiento. Es decir,
que se dé la respuesta a la pretensión planteada. Y ya nos señala la ley, perdón, nos señala el propio autor, Carneluti, que acertamiento, cuando una autoridad realiza un acertamiento, hace varias actividades. No es una actividad única. Tenemos que entender, ejemplo, cuando un juez emite una sentencia, valora pruebas, valora hechos, valora normas. Mejor dicho, interpreta normas. Extingue relaciones jurídicas previas o crea relaciones jurídicas nuevas. Entonces, dense cuenta que es una actividad interesante, compleja, jurídicamente relevante, que va más allá del simple sentir del juzgador. ¿Están de acuerdo? Porque nos dice Carneluti, a esto que se le llamó sentencia en su momento, ni siquiera necesitaba que estuviese fundado y motivado. Bastaba con que se dijera, yo siento que Sempronio tiene la razón, punto. Y hoy en día, reitero, cuando nosotros leemos una resolución, tiene que tener muchísimas características. Por lo tanto, el término correcto será acertamiento. ¿Quedó claro? Pensemos lo siguiente. La instancia, el derecho de instar, tiene como objetivo que se abra un procedimiento. ¿Están de acuerdo? Y el procedimiento tiene como objetivo que se dicte un acertamiento. ¿Sí notan ustedes la gran diferencia? Por lo tanto, no podemos decir que instancia y procedimiento son sinónimos. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, entendamos la idea del procedimiento. ¿Cuál es su razón de ser? ¿Para qué va a existir? Para ello, tenemos que hablar que existen los tipos de control. En todo sistema jurídico es indispensable los tipos de control. Los tipos de control, las actuaciones, tanto de sujetos, actuaciones de particulares y de autoridades. Veamos qué pasa. Existen dos tipos de control. El control a priori y el control
a posteriori. Esto, el primero, lo podemos establecer como un control previo. Eso quiere decir a priori. Y a posteriori, pues su nombre lo indica, un control posterior. Expliquemos esto de los tipos de control. Cuando se instituye un sistema normativo, sería muy ingenuo pensar que el sistema se va a cumplir a cabalidad, ¿no creen? Es decir, si yo construyo un sistema de normas jurídicas para reglamentar o regular la vida en sociedad, ¿ustedes creen que este se va a cumplir cabalmente y a la perfección? ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, Damar? Creo que tienes apagado el micrófono. Ajá. No, pues supongo que sí, sí tiene que hacer un control posterior. Ah, ok. Un control previo, o sea, supongo. Ok, pero pregunto, cuando yo digo todo aquel que con ánimo de dominio se apodere de un objeto mueble será sancionado por el delito de robo, por lo tanto está prohibido robar. Solamente con que yo diga eso, ¿ya se acabaron los robos? No, evidentemente no. Entonces, por eso necesitamos establecer dos tipos de control. Uno que es a priori, es decir, previo, y otro que es a posteriori. ¿Qué es el control previo? El control previo es aquel que establece el constituyente originario o el constituyente secundario en la norma fundante. Y vamos a decir que el control previo son estas garantías primarias de las que hemos platicado. En esta, el constituyente dice, toda norma que emitas con posterioridad a la Constitución debe de estar apegada a ella. Y esto se establece con el principio de supremacía constitucional. ¿Alguno de ustedes se acuerda en qué artículo está establecido? En el 135, la supremacía constitucional. ¿Te falló por 2 artículos? El 130. No, mejor usted dígalo porque creo que estoy mal. A ver, dilo, Fernanda. ¿Siento qué? No, profe, ya me confundí, mejor dígalo usted. En el 133. En el 133, ¿quién lo dijo? Ah, yo, Brenda. Brenda. Muchísimas gracias. El artículo 133 establece el principio de supremacía constitucional. Que no, bueno, que incluye tratados internacionales referente a derechos humanos y que establece este control a priori, donde dice toda actuación de autoridad debe de estar apegada a lo establecido en estas normas supremas. De tal modo que si alguna no lo cumple, este acto no tendrá efectos jurídicos. ¿Queda claro?
Al respecto, sí se enteraron ustedes que esta semana se emitió, o la Corte, nuestra Suprema Corte, resolvió una contradicción de tesis que potencializa la protección de derechos humanos conforme a este principio o este control a priori o principio de supremacía constitucional. ¿Se enteraron de ella? Tú sí, Bon. Más o menos algo así estamos viendo en la clase de ayer, que la Suprema Corte resolvió que los jueces federales, tribunales colegiados de circuito y jueces de distrito pueden hacer un primer control en cuanto a constitucionalidad de los casos que están llevando. Es decir, que así en primera instancia pueden declarar inconstitucional o constitucional una norma que están llevando en sus casos, cosa que no podían hacer. Y si no, bueno, según nos explicaron ayer, no podían hacerlo ellos, pero sí los jueces locales, lo cual sí implicaba, no sé, los limitaba bastante. Bueno, ya será cosa de checar lo que te hayan explicado, pero exactamente, por ahí va más o menos el tema. Se refiere a que las autoridades, propiamente los órganos del Poder Judicial Federal, tienen la obligación de realizar un control de constitucionalidad oficioso. Es decir, aunque no te lo hayan pedido las partes. Y este control se tiene que realizar respecto de las normas que rigen al acto reclamado. Yo sé que ahorita todos estos términos suenan como que muy locos y dicen, maestro, yo todavía no sé qué es proceso y usted se pone a hablarnos de locuras. Pero bueno, en un futuro les van a servir bastante. Les voy a compartir la resolución. Porque no sé si ustedes han notado que estamos viviendo un periodo de transición muy importante en estas semanas, donde se han emitido resoluciones que hace 10 años no habíamos tenido, por lo menos. Y todas nos las emitieron en un periodo de 15 días. Estas resoluciones, ustedes el día de mañana las van a tener que aplicar, las van a tener que entender. Y es bueno que se vayan familiarizando con este tipo de lecturas. Esto que hacemos nosotros, de estudiar una sentencia, una audiencia, un caso en particular, se llama precisamente la técnica de estudio del caso. ¿Estamos? Les dejé leer una acción de inconstitucionalidad. ¿Se acuerdan que creo que nadie la ha leído? ¿O ya alguien ya pudo leerla? ¿Ya hasta qué página van? ¿Tú ya la leíste, Naomi? Ya, profesor. ¿Y tú también, Adu? No lo he acabado, pero más o menos. Pero más o menos, ya voy en el rubro. ¿También tú, Denise? Sí, ¿es la del aborto? La de la interrupción del Bueno, sí. Ya la leí completa. Muy bien. Tense cuenta que esa es una resolución que por lo menos se ha batallado o se viene peleando por lo menos 30 años. Es muy importante. Se emitió unánimemente y vienen distintas posturas. Esta resolución, créanme, va a traer por lo menos en unos próximos 10 años mucho de qué hablar. Tenemos también la resolución de la objeción de conciencia. ¿Esa también escucharon hablar de ella? Estas resoluciones a mí me parecen muy interesantes. Y si ustedes conjugan estas resoluciones con la lectura que les dejé del juez Holmes, de la senda del derecho, donde se plantea un
escepticismo moral al momento de decidir, pues van a tener ustedes un enfoque diverso. ¿A qué se refiere cuando te habla de un escepticismo moral? Pues que nosotros apliquemos lo que dice la norma, no lo que nos diga la conciencia. ¿Están de acuerdo? Porque a veces mi moral puede ocasionar o no ser compatible con la moral de Elizabeth o con la moral de Alejandra o con la moral de Edgar. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, aquí, al hablar del realismo, en este caso es un realismo estadounidense, de Norteamérica, hay que entenderlo desde diversas vertientes. A mí me parece que estas dos resoluciones fueron emitidas utilizando el escepticismo moral. Léanlas, analícenlas y créanme que el día de mañana les va a dar mucho de qué platicar. Esta tercera resolución, la que les platico, la contradicción de tesis, es una resolución que tiene como enfoque la protección de los derechos humanos. Y se vuelve, o creo yo que se va a convertir en una lupa potencializadora para ver nuestros derechos humanos. Entonces es muy importante que ustedes lo analicen. Aquí los análisis que hacemos en la clase pues son obviamente desde la teoría del proceso. El día de mañana ustedes analizarán esto desde la Constitución, desde los derechos humanos o diversas vertientes, igualdad de género, mejor dicho, juzgar con perspectiva de género. ¿Están claros? ¿En qué materia estuviste analizando esta sentencia, Adbon? En retórica. ¿En cuál? Retórica. ¿Retórica? Sí, como el profe, o sea, va tan rápido dando los temas, nos dio un espacio para que lo comentara. Mire, qué interesante. Yo pensé que lo había estudiado en constitucional o en algo por el estilo. Pero vean ustedes entonces el impacto de esta resolución. Nuevamente, no les vaya a pasar que viven de noche los cambios. Les están tocando vivir muchísimos cambios. Por favor, no pasen por ellos con los ojos cerrados. Y de aquí a 10 años que les pregunten sus hijos, oye papá, y cuando se emitió la resolución del aborto, como dice Denise, ¿qué estabas haciendo tú? Yo estaba viendo el juego del calamar. Estaba bien buena, hijo. No, hombre. Y luego fíjate que en el capítulo 4, no. ¿Verdad que así le van a contestar a sus chamacos? Estas resoluciones, créanme, son históricas. Nuestra obligación es analizarlas, criticarlas, aplaudirlas y lo principal, ver que se respete. ¿Estamos de acuerdo? Nos están garantizando derechos. Ahora nuestro trabajo es ver que todas las autoridades lo respeten. Pero el primer punto es conocerlas. Y a veces es triste que los propios conocedores del derecho, comillas enormes, como somos los maestros o los estudiantes universitarios, no sabemos ni de qué nos estén hablando. Entonces, chequen estas resoluciones. Nuevamente, a mí me parecen interesantes, me parecen valiosas. Hay puntos con los que concuerdo y puntos con los que no, como en cualquier
circunstancia, cosas que me gustaron, cosas que no, pero hay que analizarlas, platicarlas, debatirlas. Dígame, señorita Elizabeth. ¿Le puedo hacer rápido una pregunta justo sobre estas resoluciones, aunque no sé si se salgan un poquito del tema? Dígame, estoy para servirle. Es que tengo la duda. El derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo se va a contraponer, más bien, se va a contraponer el derecho de la objeción de conciencia, que ya en la resolución se invalidó ese artículo de la Ley General de Salud, con el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. O sea, sí se contraponen, ¿no? Pero es que no sé cómo plantear mi pregunta. No, o sea, siento que sí están priorizando, o sea, se supone que los derechos humanos no se deben de, todos tienen el mismo valor, ¿no? Pero en este caso, al invalidar la objeción de conciencia, sí se está priorizando un poquito más el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. ¿Pero por ¿Sí, qué? no? ¿Pero por qué se está priorizando? Ay, no sé, es que estoy confundida en ese aspecto. ¿Qué es lo que dijo la Corte? El derecho a la objeción de conciencia es válido, es completamente respetable. ¿En qué consiste la objeción de conciencia? En que un médico diga, yo no voy a practicar una interrupción del embarazo porque mi religión me lo prohíbe. Palabras más, palabras menos. Bueno, mi religión, mis creencias personales, lo que sea, mi conciencia, ¿no? Está mal. Para mí eso es homicidio, es el argumento. ¿Y la Corte qué dijo? Perfecto, no te puedo obligar a hacerlo. Pero el Estado está obligado a proporcionar un médico que sí lo haga. Usted no lo quiere hacer, no importa, mande a otro. Eso fue, en resumen, lo que resolvió. Yo no veo ni que se esté arrollando con un derecho a otro, ni mucho menos. Hubo una colisión de derechos, se ponderaron, ¿y qué se establece? Así como tú tienes derecho a objetar, ella tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Y se tienen que respetar los dos. En un Estado democrático y plural, caben todas las opciones. Lo único que tiene que hacer el Estado es proporcionar una opción, porque si no, se vuelve negativo el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Podríamos llegar al ridículo. Y créame que en estos temas el ridículo es muy común. En Estados Unidos pasa mucho. Donde te digan, ay, ¿qué cree que en este hospital todos estamos en contra de la interrupción y no la podemos atender? ¿Cree que pase? ¿No cree que pase? Bueno, en este hospital donde las madres dan a luz a sus hijos en las banquetas, porque no las dejan entrar a una cama de hospital. Pues a mí me parece que la negación o la negativa del acceso al derecho a la salud es el pan nuestro de cada día. ¿O no lo han notado ustedes en estos temas de pandemia? Y esto que yo les platico era antes de la pandemia, ¿eh? Ay, no, señora, aquí no la vamos a atender. Olvídate de la objeción de conciencia, Elizabeth. No la vamos a atender porque no tenemos ni gasas. Pero yo no creo que se haya priorizado ningún derecho. ¿Sale? Es interesante analizar si la objeción de conciencia es un derecho humano. A mí me parece que ahí tendríamos que meter el debate. ¿Sale? O sea, no se podría ligar con... Ah, se me fue el artículo, pero justo en el artículo en el que se establece un estado laico, ¿no? Porque a lo mejor el hecho de impedir la objeción de conciencia ya está imponiendo una ideología. ¿Pero de qué modo? Sería al revés. En el 24, ¿no, profesor? En la libertad de creencias.
La libertad de creencias es el artículo 24, pero nuevamente hay que analizar si la libertad de creencia es un derecho humano o un derecho político. Ok. Partamos desde ahí. No todo lo que está en la Constitución es un derecho humano. Por otro lado, el derecho a decidir sobre el cuerpo propio impacta en el derecho de mi autodeterminación y creo yo que eso, sin lugar a dudas, es un derecho humano. Pero nuevamente, leamos la resolución, porque si no estamos debatiendo lo que se nos ocurre hoy, ¿verdad? Pero fíjense qué bonito debate. La altura del debate que se está teniendo. ¿Se dan cuenta? Dígame, Ania. Profe, es que también tengo dudas de eso, pero ya entonces, como tal, no se invalidó la objeción de conciencia, sigue estando válida. Lo único que se invalidaron fueron el párrafo segundo y el tercero Pero de una norma general. de la Ley General de Salud. Claro, no se está impactando en nada un derecho constitucional. Lo que se está diciendo, esto que se reglamentó, fíjense, hay un control a priori, la Constitución, pero pensemos lo siguiente, y aquí vamos a ligarlo. No obstante que existe este control a priori, el legislador secundario decide emitir una norma en contra de lo que marca la Constitución. ¿Sale? Yo sé que ustedes dicen, ¿dónde, maestro? En México nunca se ha dado un solo caso de eso. Que una autoridad no le importe lo que diga la Carta Magna, la norma suprema, la norma fundante, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos una garantía posterior, a posteriori. Bueno, no se respetó. La primera es una garantía previa. Respeta todo lo que viene aquí. Se emite una norma o se da un acto de autoridad que no respeta todo ese marco y entonces necesitamos un control posterior. Un control de daños, diríamos. Y esto es el procedimiento. ¿Se dan cuenta la importancia del procedimiento? El procedimiento es una garantía secundaria. Y en el procedimiento, ¿qué ocurre? Oiga, está una norma general donde establece tal y tal cosa en el párrafo tal. Ah, pues hay un procedimiento que se llama acción de inconstitucionalidad, que tiene como finalidad revisar si las normas generales o cualquier tipo de norma va acorde a la Constitución. Y en dado caso, una vez realizada la secuela de instancias por los sujetos procesales, se emite un acertamiento que se llamó sentencia, donde dice si es constitucional o no es constitucional. Si indica que es inconstitucional, se invalida esa parte normativa. Esa es la consecuencia. Pero se dan cuenta que esto es posterior, ya que ocurrió el daño, ya que ocurrió la norma, y es donde vienen las autoridades previo procedimiento y emiten resolución. Entonces, esto fue lo que ocurrió en este caso. No se está diciendo nada referente al impacto que pueda tener la objeción de conciencia en los derechos de libertad de la mujer, sino lo único que se está analizando es esto que establecía la ley general no está pegado a la Constitución. ¿Sí, Ania? ¿Quedó más claro? Es que sí me quedó claro, como lo explico, pero es que yo sigo sin entender, porque pues ese artículo dice, el personal médico y la enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establezca esta ley. Ese es el primer párrafo. Y según yo, o lo que decía aquí, es que se había derogado el párrafo 2, el segundo y el tercero.
Pero el segundo y el tercero dice, cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causa de responsabilidad profesional. Y el tercero es, el ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. Entonces, no entiendo por qué derogaron esos dos y como tal esos eran los que estaban, creo, como que pues defendiendo ahora sí que los derechos de los a la objetantes. salud, a la vida, sexuales o reproductivos y así. No, pero nuevamente reitero, hay que leer la resolución. En la resolución viene efectos de la concesión del fallo, viene un apartado y ahí te va explicando. En rigor de verdad no se deroga ningún apartado normativo. La Suprema Corte no puede derogar leyes, las declara inconstitucionales. Es distinto. Okay. Pero, reitero, leámoslo. ¿Alguien de ustedes tiene la sentencia a la mano que la comparta al chat? Si no, descárguenla, búsquenla y mándenla al chat para que ustedes lo puedan platicar. Pero dense cuenta, o sea, lo interesante del debate. Son debates muy interesantes. Hay que analizar muy bien porque vea las posturas de los ministros. A mí me parecen posturas muy interesantes. Creo que habrá que estar analizando la configuración de nuestro pleno y qué va emitiendo. Suena interesante cómo se están configurando estas cuestiones. Veamos, analicemos futuras resoluciones, pero chéquenlo. Este tema, créanme que da para que hagamos un coloquio entero. De verdad. Esto de la objeción de conciencia a mí me parece muy interesante. Da mucho de qué platicar. Pero léalo, Ania, y lo platicamos cuando tengamos tiempo y veamos y entendamos, porque viene un apartado donde se explica en qué consiste la objeción de conciencia. Y si la misma puede tener límites o no. Entonces, chéquelo y ya de ahí váyase a la parte de en qué consiste los extremos del fallo. Muy bien. Pero bueno, regresando a nuestro tema procedimental, tenemos un control a priori y un control a posteriori. Control a priori ya vimos que es el que se establece en las normas constitucionales o fundantes y que deben de respetar todas las autoridades. El control a posteriori es esta garantía de segundo orden o garantía secundaria que tiene como finalidad corregir lo que ya se realizó en contra de la norma fundante. Y por lo tanto lo entendemos como un control a posteriori. Y el ejemplo de este tipo de control es el procedimiento. ¿Quedó claro? Por lo tanto, la norma procedimental pues tiene una relevancia muy importante. Muy bien. Y el siguiente tema que vamos a estudiar son los tipos de procedimientos. Tengan ustedes en cuenta que procedimiento es el género. Y vamos a tener distintas especies de procedimiento. Solamente a una de ellas le vamos a llamar proceso. ¿Sale? Entonces, realizando un juego de palabras, podemos decir
que todo proceso es un procedimiento, pero no todo procedimiento es un proceso. ¿Queda claro? ¿Sí les quedó claro o no? Sí, Sí, profe. profesor. Muy bien. Entonces, con esto vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. Para que no tengamos que dejar corta nuestra explicación y el próximo lunes, podamos entender todo nuestro temario. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos por acá el día lunes. Tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Bonito gracias. fin. Hasta Profe. luego. Bonito fin. Igualmente. ¿Cómo? Nada, que gracias. Hasta luego. Hasta luego.